Las luces de emergencia de Helios 13 parpadeaban con un rojo opaco a través de las rejillas de ventilación corroídas. Ryan Kern se limpió el sudor mugriento de la frente, dejando otra veta oscura en su rostro ya sucio. Sus manos, callosas y llenas de cicatrices por años de reparaciones improvisadas, trabajaban metódicamente en las entrañas expuestas del generador de gravedad. Sin las herramientas adecuadas, había fabricado un resonador magnético improvisado con piezas rescatadas. El tercero de este mes. No te desarmes, pedazo de chatarra, murmuró, apretando la última conexión. El generador cobró vida con un zumbido, y su vibración pasó de un tartamudeo errático a un ronroneo constante. Ryan exhaló. Otro día con gravedad artificial era un lujo en este sector olvidado de la colonia. Helios 13 flotaba en el espacio como un diente en descomposición. Sus pasillos, antes relucientes, ahora estaban picados por impactos de micrometeoritos y corrosión solar. La estación de investigación orbitaba Vela, un planeta cuya atmósfera era densa, con nubes sulfúricas y tormentas electromagnéticas que la hacían impenetrable para la tecnología de escaneo estándar. Por eso habían construido la estación en primer lugar, para estudiar las lecturas anómalas desde una distancia segura. Aunque ya no importaba. Después del incidente, como lo llamaban los supervivientes, la comunicación con el centro galáctico había cesado por completo. Ryan recogió sus herramientas, con cuidado de no dejar atrás nada que pudiera ser valioso. Tras el incidente, la población de la estación se había fracturado en facciones desesperadas. Los sectores administrativos centrales mantenían una fachada de civilización, pero los anillos exteriores se habían convertido en un mosaico de territorios controlados por quien tuviera los recursos o la potencia de fuego para mantenerlos. Mientras aseguraba su caja de herramientas al cinturón, un grito resonó por los túneles de mantenimiento. Ryan se quedó helado. El sonido era agudo, desesperado, no eran los típicos ruidos de confrontación que había aprendido a ignorar. Esto era diferente, la voz de un niño. En contra de su buen juicio, siguió el sonido, moviéndose sigilosamente por los pasajes oscuros hasta que llegó a una sección parcialmente derrumbada del ala de investigación original de la estación. Allí, iluminada por las parpadeantes luces de emergencia, la vio. Una pequeña niña aral de piel verde intentaba levantar una viga caída que había atrapado a una anciana de su misma especie. El rostro de la niña estaba contraído por el esfuerzo, sus grandes y sensibles ojos entrecerrados contra la tenue luz roja que, sin embargo, era dolorosamente brillante para su especie. Lo más llamativo, sin embargo, era su pierna derecha, o más bien lo que quedaba de ella. Por debajo de la rodilla, la extremidad terminaba en unos vendajes toscos que cubrían lo que parecía ser una amputación relativamente reciente. Por favor, sollozó la niña, con la voz quebrada mientras luchaba contra el peso inamovible. Abuela, por favor, despierta. Ryan dudó. Involucrarse significaba complicaciones, y en Helios 13 las complicaciones mataban a la gente. Pero algo en la determinación desesperada de la niña tocó una fibra sensible que él creía silenciada desde hacía mucho tiempo. Dio un paso adelante. Quítate de en medio, dijo, con la voz áspera por el desuso. La niña se giró bruscamente, el terror reemplazando al dolor en sus delicados rasgos. Retrocedió tropezando, casi cayendo cuando su muleta improvisada resbaló sobre el suelo cubierto de escombros. No voy a hacerte daño, dijo Ryan, levantando sus palmas vacías. Déjame ayudar con la viga. Los ojos de la niña, almendrados y de un intenso color ámbar, se abrieron de par en par. Tú, eres humano, susurró, como si confirmara una pesadilla. Ryan asintió lentamente, comprendiendo su miedo. Por toda la estación circulaban rumores de que los humanos secuestraban niños Aral para hacer experimentos. Los había oído. Los había descartado como paranoia, pero estaba claro que habían echado raíces. Sí, soy humano. Me llamo Ryan Kern. Solo soy un mecánico, hizo un gesto hacia la viga. ¿Me dejas intentar ayudar a tu abuela? Tras un momento de vacilación, la niña se hizo a un lado, observándolo con recelo. Ryan se apoyó contra la viga, tensando los músculos mientras la levantaba lo justo para que la niña pudiera liberar a su abuela.
Tan pronto como lo hizo, Ryan dejó que la viga volviera a caer con estrépito, el impacto reverberando a través de la inestable sección. La anciana Aral yacía inmóvil, su pecho quieto. Ryan no necesitaba formación médica para reconocer la muerte. La niña debió de verlo en su cara. «No», gritó, desplomándose junto al cuerpo. «No, no, no». Ryan se quedó allí, incómodo, sin saber qué hacer. No era su problema. Ya había hecho más de lo que la mayoría habría hecho en su lugar. Debería irse, volver a su existencia solitaria de sobrevivir día a día. En cambio, se encontró arrodillado junto a la niña desconsolada. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. La niña levantó la vista, las lágrimas corrían por sus mejillas verdes, creando surcos brillantes bajo la luz roja de emergencia. «Ayla», susurró. «Ayla Ibar». «Ayla», repitió Ryan. «Siento lo de tu abuela. ¿Era todo lo que tenías?». Ayla asintió, sus delgados hombros sacudidos por sollozos silenciosos. «Los otros decían que traíamos mala suerte. Después de la explosión que me quitó la pierna, dijeron que estábamos malditas. La abuela nos trajo aquí, a los túneles viejos, lejos de todos los demás». Ryan sintió una familiar amargura subirle por la garganta. Superstición y miedo. Las mismas fuerzas que lo habían tachado de traidor cuando intentó exponer la verdad sobre la catástrofe que había aislado a Helios 13. Algunas cosas eran universales, al parecer. Incluso entre especies. «No puedes quedarte aquí», dijo, mirando el entorno inestable. «Esta sección podría derrumbarse por completo en cualquier momento». «No tengo a dónde ir», respondió Ayla, su voz era débil, pero con un matiz de terquedad que le recordó a Ryan a alguien que había conocido una vez, alguien a quien no pudo proteger. Una decisión se formó en la mente de Ryan, en contra de todos sus instintos de autoconservación. «Ven conmigo», dijo, poniéndose en pie. «Tengo un lugar. No es gran cosa, pero es estable y está oculto». Ayla miró del cuerpo de su abuela a Ryan, la sospecha luchando con la desesperación. «¿Por qué me ayudarías? Los humanos no ayudan a los Aral». Ryan casi sonrió ante la ironía. «Digamos que sé lo que es ser un marginado», le tendió la mano. «No tienes que confiar en mí, pero necesitas sobrevivir, y no puedes hacerlo aquí sola». Tras un largo momento, Ayla buscó su muleta y se incorporó sin tomar la mano de Ryan. Sus ojos ámbar se encontraron con los de él, llenos de dolor, pero también con una feroz determinación que parecía demasiado vieja para su joven rostro. «Necesito despedirme de la abuela», dijo con firmeza. Ryan asintió y retrocedió, dándole espacio. Ayla se arrodilló torpemente junto al cuerpo y susurró algo en el fluido idioma Aral. Luego quitó un sencillo brazalete trenzado de la muñeca de su abuela y se lo ató en la suya. Un repentino estruendo sacudió el pasillo. Polvo y pequeños fragmentos del techo cayeron a su alrededor. Los años de experiencia de Ryan en el mantenimiento de la estación le dijeron exactamente lo que estaba sucediendo. Un fallo estructural que se extendía en cascada por la sección dañada. «Tenemos que irnos. Ahora», gritó Ryan, agarrando a Ayla del brazo. «No, no puedo dejarla». Ayla luchó contra su agarre. Otro violento temblor sacudió el pasaje. Una viga de soporte gimió y se retorció sobre ellos. «Ella ya no está, Ayla». «Tú sí», dijo Ryan, su voz firme pero suave. «¿Qué querría ella que hicieras?». Ayla lo miró fijamente, con las lágrimas corriendo por su rostro, antes de asentir levemente. Ryan la levantó en brazos justo cuando la viga cedió, estrellándose donde habían estado de pie segundos antes. Corrió a toda velocidad por el pasillo que se derrumbaba, esquivando los escombros que caían, sintiendo las vibraciones del fallo estructural persiguiéndolos como un depredador. Llegaron a un cruce justo cuando el techo detrás de ellos se vino abajo con un estruendo ensordecedor, levantando una nube de polvo que los envolvió. Ryan no se detuvo, llevando a Ayla a través de un laberinto de túneles de mantenimiento hasta que los sonidos de la destrucción se desvanecieron. Solo entonces la bajó. Ambos estaban cubiertos de polvo y respiraban con dificultad. «Gracias», susurró Ayla, las palabras claramente difíciles para ella.
Ryan asintió, sin atreverse a hablar. Acababa de arriesgar su vida por una niña que no conocía, de una especie que tenía todos los motivos para desconfiar de la suya. Sin embargo, algo en ese momento se sintió como lo primero correcto que había hecho en años. «Estoy lista», dijo ella, enderezando sus delgados hombros. Juntos, se abrieron paso por los túneles de mantenimiento, moviéndose lentamente debido a la dificultad de Ayla para desplazarse por el suelo irregular. Ryan se encontró a sí mismo escaneando instintivamente en busca de amenazas con una intensidad que no había sentido en años. Tener a alguien más a quien proteger lo cambiaba todo. Su viaje fue interrumpido cuando unas voces resonaron desde un corredor que se cruzaba más adelante. Ryan metió a Ayla en un hueco, llevándose un dedo a los labios. «Lo único que digo es que Camaró quiere más sujetos para el próximo transporte», dijo una voz ruda. «Los sectores exteriores no están produciendo suficientes especímenes viables». «No es nuestro problema», replicó otra voz. «Seguridad no hace reclutamiento. Solo aseguramos la entrega». «Sí, bueno, hay una bonificación para quien traiga extras, especialmente los más jóvenes. Sus rutas neuronales son más adaptables». Las voces se desvanecieron mientras los interlocutores se alejaban, pero el frío de sus palabras permaneció en el aire. Ryan bajó la vista y vio a Ayla mirándolo, con sus ojos ámbar muy abiertos por el miedo. «Están hablando de mi gente, ¿verdad?», susurró. Ryan asintió sombríamente. «Creo que sí. ¿Es por eso que los humanos me llevaron después de la explosión? ¿Para experimentos? No lo sé», admitió Ryan, «pero tengo la intención de averiguarlo». El lugar de Ryan era un almacén reutilizado en una subsección olvidada de la estación. Había borrado su ubicación de los sistemas informáticos principales hacía años, haciéndolo invisible a los escaneos estándar. La habitación era pequeña pero organizada de manera eficiente, con una zona para dormir, una mesa de trabajo cubierta de componentes electrónicos y una pequeña estación de preparación de alimentos. Lo más importante es que tenía sus propios sistemas independientes de energía y filtración de aire. Lujos en la estación moribunda. «¿Vives aquí solo?», preguntó Ayla, observando el espacio con ojos curiosos. «Sí». Ryan dejó su caja de herramientas y señaló un pequeño catre en la esquina. «Puedes descansar ahí. ¿Tienes hambre?». Ayla asintió con vacilación. Ryan preparó una comida sencilla de proteína reconstituida y materia vegetal de cultivo rápido, raciones estándar, pero había aprendido a complementarlas con hierbas cultivadas hidropónicamente que añadían algo de sabor. Observó cómo Ayla comía, con cautela al principio, y luego con creciente avidez. «¿Por qué tienes tantas máquinas?», preguntó entre bocados, señalando su mesa de trabajo. «Arreglo cosas», respondió Ryan. «Cambio las reparaciones por suministros. Así es como sobrevivo. Mi abuela dijo que una vez fuiste un soldado. Humanos con trajes de metal que vinieron a nuestro planeta antes de la gran explosión». Ryan se tensó. «No todos los humanos son iguales. Ayla. ¿Estuviste allí, en Aral Prime?». Ryan se dio la vuelta, ocupándose en limpiar. «Fue hace mucho tiempo». El recuerdo afloró de todos modos. La investigación tras el desastre de terraformación, las pruebas que había descubierto que apuntaban a negligencia corporativa, y el posterior encubrimiento que lo había pintado como incompetente en el mejor de los casos, y traidor en el peor. «Yo también quiero aprender a arreglar cosas», dijo Ayla de repente. Ryan la miró sorprendido. La mirada de Ayla se dirigió a la parte inferior de su pierna faltante. «Para poder arreglarme a mí misma. Para no tener que estar rota nunca más». Algo se movió en el pecho de Ryan, un sentimiento que había creído enterrado bajo años de amargura y aislamiento. «Ser diferente no significa que estés rota, niña. Los demás dicen que lo estoy». La voz de Ayla era objetiva, sin autocompasión. «Dicen que ahora soy inútil». Ryan la estudió durante un largo momento. «Te diré una cosa. Puedes quedarte aquí y te enseñaré lo que sé, pero a cambio, tienes que ser mi ayudante. Me vendría bien un par de manos extra para algunas de estas reparaciones». Los ojos de Ayla se abrieron de par en par. Un destello de esperanza los iluminó por primera vez. «¿De verdad?».
¿Me enseñarías? ¿Por qué no? Ryan se encogió de hombros, como si fuera un simple acuerdo de negocios en lugar de la primera conexión humana genuina que había hecho en años. Descansa un poco ahora. Mañana será un día largo. Mientras Ayla se acomodaba en el catre, Ryan volvió a su mesa de trabajo, su mente ya acelerada con posibilidades. Enseñar a la niña sobre máquinas era una cosa, pero una idea había echado raíces, un desafío digno de su experiencia en ingeniería. La fisiología aral era diferente a la humana, pero los principios de la biomecánica eran universales. Si podía reunir los componentes adecuados, acceder a los materiales de referencia correctos. Ryan miró a la niña dormida, su delgado pecho subiendo y bajando suavemente, y se hizo una promesa silenciosa. Le construiría una nueva pierna. No una prótesis tosca, sino algo que pudiera integrarse con su fisiología única. Algo que le permitiera volver a correr. Por primera vez en años, Ryan Kern tenía un propósito más allá de la mera supervivencia. 3 días después, tuvieron su primera prueba de confianza real. Ryan había salido para cambiar un trabajo de reparación por suministros, dejando a Ayla con instrucciones estrictas de permanecer oculta y no tocar nada. Regresó y la encontró acurrucada en una esquina, temblando. ¿Qué ha pasado?, preguntó, soltando su mochila y corriendo a su lado. Alguien intentó entrar, susurró. Los oí en la puerta, probando diferentes códigos. La sangre de Ryan se heló. Comprobó su sistema de seguridad. Efectivamente, alguien había intentado forzar su puerta, probando varias combinaciones de acceso. ¿Te vieron? ¿Hiciste algún ruido?, preguntó con urgencia. Ayla negó con la cabeza. Me escondí como dijiste. Estuve en silencio. Ryan se relajó un poco, pero el incidente lo dejó inquieto. Alguien estaba buscando algo en este sector. O a alguien. No podía estar seguro de si lo buscaban específicamente a él o a Ayla, o si solo estaban buscando chatarra. Pero no podían arriesgarse a otro intento. Necesitamos instalar una mejor seguridad, decidió. Y necesito enseñarte qué hacer si alguien entra mientras no estoy. Durante las siguientes horas, Ryan le mostró a Ayla cómo acceder a la escotilla de escape de emergencia que había instalado en el suelo, que conducía a un espacio de mantenimiento que conectaba con otra sección de la estación. Le enseñó la ruta a un escondite secundario que mantenía como contingencia. Recuerda, la supervivencia es lo primero, le dijo. Si me pasa algo, ponte a salvo. Nada de heroicidades. Ayla lo miró solemnemente. ¿Y si te pasa algo por mi culpa? La pregunta tomó a Ryan por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Los otros, mi gente, decían que los humanos eran el enemigo, pero tú me ayudaste. Sus ojos ámbar lo estudiaron intensamente. Ahora tú también podrías estar en peligro. Ryan consideró sus palabras. A veces, Ayla, el verdadero enemigo no es una especie o una facción. Son las personas que se benefician de hacer que nos temamos los unos a los otros. Los días se convirtieron en semanas mientras Ryan y Ayla se adaptaban a una rutina inesperada. Durante el día, Ryan le enseñaba los conceptos básicos de la mecánica de la estación, como identificar diferentes sistemas, los principios detrás de la distribución de energía, la intrincada danza de mantener el soporte vital con recursos limitados. Ayla demostró ser una alumna rápida. Sus ágiles dedos y su curiosidad natural la convertían en una aprendiz ideal. Por la noche, después de que ella se durmiera, Ryan trabajaba en su proyecto secreto. Usando sus viejos códigos de acceso militar, códigos que deberían haber sido desactivados pero que aún funcionaban en los sistemas fragmentados de la estación, accedió a bases de datos médicas sobre fisiología aral. Rescató componentes de sectores abandonados, intercambiando valiosos suministros por materiales específicos que no podía encontrar por sí mismo. Una tarde, tuvieron un susto durante una misión de búsqueda. Ryan había llevado a Ayla para que aprendiera la distribución de la estación, creyendo que el sector estaba abandonado. Estaban recogiendo materiales de una vieja unidad de almacenamiento médico cuando el sonido distintivo del sistema de propulsión de un dron de seguridad resonó en el pasillo. Ryan metió a Ayla en un armario de almacenamiento, apretándolos a ambos contra la pared mientras el dron pasaba flotando.
A través de la estrecha rendija de la puerta, pudo ver que no era un modelo estándar. Este tenía equipo de escaneo avanzado y accesorios de armas. La respiración de Ayla se aceleró, su cuerpo temblaba contra el de él. Ryan le puso una mano firme en el hombro, deseando en silencio que mantuviera la calma. El dron se detuvo, sus sensores barriendo la zona. Por un momento terrible, Ryan pensó que los había detectado. Luego, afortunadamente, continuó su ruta de patrulla. Esperaron en la oscuridad durante lo que parecieron horas antes de que Ryan considerara seguro moverse. Mientras regresaban sigilosamente a su escondite, Ayla tropezó de repente, su muleta improvisada resbaló en un charco de líquido que goteaba de una tubería superior. Cayó con un grito de dolor, el sonido resonando fuertemente en el pasillo vacío. Ryan se quedó helado, escuchando atentamente cualquier señal de que el dron lo hubiera oído. Un zumbido mecánico distante confirmó sus temores. Estaba volviendo para investigar. No puedo correr lo suficientemente rápido, susurró Ayla, con pánico en su voz. Sin dudarlo, Ryan la subió a su espalda. Agárrate fuerte y no hagas ruido, le instruyó, y luego echó a correr a través de los túneles de mantenimiento que conocía de memoria. El dron los persiguió, sus motores zumbando mientras aceleraba. Ryan se metió en un estrecho conducto de servicio, apenas lo suficientemente ancho para que él pudiera pasar y ciertamente demasiado pequeño para que el dron lo siguiera. Se arrastraron por el espacio claustrofóbico, emergiendo en un sector completamente diferente. Eso estuvo demasiado cerca, murmuró Ryan cuando finalmente llegaron a la seguridad de su escondite. Tenemos que ser más cuidadosos. Ayla asintió solemnemente. Siento haberme caído. Ryan la miró, viendo la frustración y la vergüenza en su expresión. No fue tu culpa, dijo con firmeza. Pero demuestra por qué necesitamos acelerar nuestro proyecto especial. Una tarde, mientras compartían una comida, Ryan sacó algo de su bolsillo. Un pequeño objeto esférico hecho de fibras sintéticas tejidas. ¿Qué es eso?, preguntó Ayla, sus ojos ámbar curiosos. Se llama pelota, dijo Ryan, haciéndola botar en el suelo. Rebotó en su mano con un golpe satisfactorio. Los humanos la usan para juegos, para divertirse. Ayla observaba, fascinada, mientras Ryan demostraba un simple juego de atrapar, lanzando la pelota contra la pared y cogiéndola cuando rebotaba. ¿Quieres probar?, le ofreció, tendiéndole la pelota. La expresión de Ayla decayó, su mirada se posó en su pierna faltante. Lo siento, señor. No puedo jugar a la pelota, dijo, las palabras con un peso que iba más allá de sus años. Ryan se arrodilló ante ella, colocando la pelota en su pequeña mano verde. Todavía no, dijo con una confianza que lo sorprendió incluso a él. Pero lo harás. Te lo prometo. Ayla pareció escéptica, pero agarró la pelota con fuerza. ¿Cómo? Estoy trabajando en algo, admitió Ryan. Una sorpresa. Pero primero necesito tu ayuda con algunas medidas. Durante los días siguientes, Ryan tomó medidas precisas de la pierna restante de Ayla y del muñón curado de su extremidad derecha. Creó un modelo tridimensional utilizando el proyector holográfico que había reparado meses antes, refinando el diseño basándose en su creciente comprensión de la musculatura y las respuestas nerviosas del osaral. El gran avance llegó cuando Ryan descubrió un laboratorio de investigación médica abandonado en la parte más profunda del ala de ciencias de la estación. La mayor parte del equipo había sido saqueado, pero en un contenedor sellado marcado para su eliminación, encontró lo que había estado buscando: componentes experimentales de interfaz neuronal diseñados específicamente para pacientes ARAL. Los componentes habían sido parte de un proyecto de investigación que estudiaba prótesis adaptativas para especies con sistemas nerviosos no humanos. Mientras Ryan examinaba uno de los módulos de interfaz, una repentina sobrecarga de energía recorrió el dispositivo. Una fuerte descarga eléctrica lo sacudió, haciéndolo retroceder tambaleándose. Un dolor agudo le recorrió el brazo y, por un momento, su visión se volvió borrosa. «Maldita sea», siseó, examinando su mano. Una marca de quemadura rojiza trazaba su palma donde el dispositivo se había descargado. Las fluctuaciones de energía de la estación eran comunes,
pero esto parecía dirigido, casi como si los sistemas de seguridad todavía estuvieran activos en esta sección. Ryan recogió rápidamente los componentes, con más cuidado esta vez, usando herramientas aislantes de su kit. Mientras trabajaba, no podía quitarse la sensación de ser observado. El laboratorio abandonado, antes un lugar de curación e investigación, ahora se sentía opresivo, como si las propias paredes estuvieran registrando su presencia. Estaba asegurando el último componente cuando un suave clic resonó en la habitación. El inconfundible sonido de un cierre de seguridad activándose. Ryan se dio la vuelta para ver la puerta principal del laboratorio cerrándose. El pánico lo invadió mientras se lanzaba hacia la puerta que se cerraba, encajando su herramienta en el hueco cada vez más estrecho. El mecanismo de la puerta se esforzó contra la obstrucción, la hidráulica gimiendo en protesta. Ryan forzó sus dedos en el hueco, ignorando el dolor mientras empujaba la puerta hacia atrás lo suficiente como para deslizarse. El pasillo exterior estaba bañado en el resplandor rojo de los protocolos de seguridad activados. En algún lugar, una alarma silenciosa estaba notificando a seguridad de una intrusión. Ryan corrió, con los preciosos componentes neuronales apretados contra su pecho, sabiendo que tenía minutos, como mucho, antes de que llegaran los drones o los guardias. El corazón de Ryan se aceleró mientras examinaba los componentes. Con estos, podría crear una prótesis que respondiera a los impulsos neuronales de Ayla, permitiendo un movimiento natural. Sería más que una extremidad de reemplazo. Sería una extensión de su propio cuerpo. Mientras guardaba los componentes en su mochila, Ryan oyó un leve zumbido mecánico sobre él. Instintivamente, se agachó detrás de un armario caído justo cuando un dron de seguridad entraba en el laboratorio, sus sensores ópticos barriendo metódicamente el espacio. El dron no era uno de los modelos de seguridad estándar que patrullaban los pasillos principales de la estación. Este era un diseño más nuevo, más elegante y equipado con lo que parecía ser tecnología de escaneo mejorada. Ryan contuvo la respiración, contando los segundos hasta que el dron completara su barrido y se fuera. Solo cuando su zumbido mecánico se desvaneció, salió de su escondite, con un nudo frío formándose en su estómago. La presencia del dron era preocupante. Las patrullas de seguridad rara vez se aventuraban en los sectores abandonados y nunca con equipo tan avanzado. Alguien estaba buscando algo, o a alguien. Cuando Ryan regresó a su escondite, encontró a Ayla trabajando diligentemente en un acoplador de energía que le había asignado reparar. Ella levantó la vista con una sonrisa que se desvaneció rápidamente al ver su expresión. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando sus herramientas. Ryan dudó, no queriendo asustarla. «Nada grave, pero tenemos que ser más cuidadosos con nuestros movimientos». Vi un dron de seguridad en los sectores exteriores. Los ojos ámbar de Ayla se abrieron con miedo. ¿Nos estaba buscando? No lo sé, admitió Ryan. Pero a partir de ahora, nos quedamos aquí a menos que sea absolutamente necesario. No más excursiones, ni siquiera para comerciar. Tenemos suficientes suministros para aguantar un tiempo. Esa noche, Ayla se despertó gritando de una pesadilla, su delgado cuerpo temblando de terror. Ryan corrió a su lado, sin saber cómo consolarla, pero sabiendo que tenía que intentarlo. Se estaban llevando a los niños, sollozó, aferrándose a su brazo. En mi sueño, se los llevaban en grandes cajas de metal. Y tenían mi cara. Todos tenían mi cara. Solo era un sueño, le aseguró Ryan, aunque las palabras sonaban huecas dado lo que sospechaba que estaba sucediendo en la estación. ¿Lo era?, preguntó Ayla, sus ojos ámbar buscando en su rostro. Las voces que oímos hablaban de llevarse gente. Mi gente. Ryan suspiró, sabiendo que no podía protegerla de la verdad para siempre. Creo que algo malo está pasando en esta estación, admitió. Y creo que involucra a los niños Aral. Pero te prometo una cosa, no dejaré que nadie te lleve. Ayla lo estudió como si sopesara el valor de su promesa. Mi abuela dijo lo mismo antes de que el techo le cayera encima. Las palabras golpearon a Ryan como un golpe físico. No soy tu abuela, Ayla. Soy... Hizo una pausa, sin saber cómo definir en qué se había convertido para esta niña.
Soy alguien que sabe cómo defenderse. Esa noche, después de que Ayla se durmiera, Ryan se sentó en su mesa de trabajo, dando vueltas a los componentes de la interfaz neuronal en sus manos. Su mente seguía volviendo al dron. Su presencia en ese sector específico no podía ser una coincidencia. El laboratorio médico había estado abandonado durante años, su existencia purgada de las bases de datos principales de la estación. Alguien sabía del laboratorio, alguien con acceso a recursos de seguridad avanzados y un interés en la tecnología médica Aral. Una sospecha comenzó a formarse en la mente de Ryan, una que conectaba con los rumores que había descartado como fantasía desesperada. Susurros de niños Aral desapareciendo de los sectores exteriores, de instalaciones médicas secretas en las profundidades del centro administrativo. A la mañana siguiente, Ryan tomó una decisión. Ayla, dijo mientras desayunaban. Necesito acceder al sistema informático principal. Hay algo que necesito comprobar. Ayla levantó la vista de su comida. Dijiste que no debíamos salir. Lo sé. Por eso voy a enseñarte cómo acceder de forma remota. Ryan le hizo un gesto para que se uniera a él en la mesa de trabajo, donde había instalado un pequeño terminal. Mira con atención. Durante las siguientes horas, Ryan le enseñó a Ayla a usar una serie de protocolos de puerta trasera que había instalado años atrás, vías de acceso a los sistemas de seguridad de la estación que permitían un acceso limitado sin activar alertas. Era arriesgado, pero menos peligroso que aventurarse físicamente en los sectores vigilados. Recuerda, dijo Ryan mientras Ayla practicaba la navegación por el sistema. Solo accede a lo que te he mostrado, y solo cuando yo te lo diga. Estas vías son frágiles. Si las usas con demasiada frecuencia, podrían ser descubiertas. Ayla asintió solemnemente, sus dedos moviéndose con sorprendente confianza por la interfaz. ¿Qué estamos buscando? Despliegues de seguridad inusuales, envíos de suministros que no coinciden con las necesidades de la estación, traslados de personal, cualquier cosa que parezca fuera de lo normal. Durante los días siguientes, se turnaron para monitorear el sistema, cuidando de que sus intrusiones fueran breves y dispersas. Fue Ayla quien encontró la primera pista. Una directiva de seguridad que autorizaba un aumento de las patrullas de drones en sectores que habían estado abandonados desde el incidente. Están buscando algo específico, murmuró Ryan, estudiando los patrones de patrulla que Ayla había trazado. La concentración era mayor alrededor de áreas con antiguas instalaciones médicas o laboratorios de investigación. La segunda pista provino de los manifiestos de envío. Cada mes, una nave de suministros atracaba en Helios 13, trayendo provisiones necesarias y partiendo con datos de investigación y material de desecho. Pero el manifiesto mostraba discrepancias. El peso de la carga saliente excedía lo que podía explicarse por los desechos y los dispositivos de almacenamiento de datos. Se está transportando algo más fuera de la estación, concluyó Ryan. Durante una de sus sesiones de monitoreo, el sistema de repente mostró una alerta de seguridad. Alguien había detectado su intrusión y estaba intentando rastrearla hasta su ubicación. Desconecta ahora, ordenó Ryan, arrancando la fuente de alimentación del terminal, pero ya era demasiado tarde. El sistema ya había transmitido su ubicación general a la seguridad de la estación. Tenemos que movernos, dijo Ryan con urgencia, cogiendo sus mochilas de emergencia. Estarán barriendo este sector en minutos. Huyeron por los túneles de mantenimiento, oyendo el ominoso zumbido de los drones de seguridad cada vez más cerca. En una intersección, Ryan tomó una decisión en una fracción de segundo. Por aquí, dijo, llevando a Ayla por un pasaje estrecho que descendía abruptamente. ¿A dónde vamos?, preguntó Ayla, luchando por seguir el ritmo con su muleta. A un lugar que no esperarán, respondió Ryan sombríamente. Los sectores de radiación, los ojos de Ayla se abrieron con miedo. Pero la radiación está mayormente contenida, terminó Ryan. Hay zonas seguras si sabes dónde encontrarlas. Y yo las conozco. Descendieron a las entrañas de la estación, a sectores que habían sido sellados después del incidente debido a fugas de radiación de los sistemas de energía dañados. Los pasillos aquí estaban oscuros, la iluminación de emergencia había fallado años atrás.
Ryan los guió con la luz de una pequeña linterna de mano, navegando por espacios donde las propias paredes parecían gemir bajo la tensión de contener el corazón dañado de la estación. Llegaron a una pequeña sala de mantenimiento que Ryan había reforzado años antes como otro escondite de emergencia. El blindaje contra la radiación aquí estaba intacto, creando un refugio seguro en medio del peligro. Nos quedaremos aquí hasta que la búsqueda se calme, dijo Ryan, ayudando a Ayla a acomodarse en una cama improvisada. La radiación enmascarará nuestras señales de vida de los escáneres estándar. Mientras se acurrucaban en su refugio temporal, Ayla de repente jadeó de dolor, agarrándose la pierna. ¿Qué pasa?, preguntó Ryan, alarmado. Me duele, gimió, tocando el muñón de su miembro perdido. Siempre me duele cuando tengo miedo. Ryan se arrodilló a su lado, examinando suavemente la herida curada. Dolor fantasma, dijo. Tu cerebro todavía piensa que la pierna está ahí. Pero no lo está, dijo Ayla, con lágrimas de frustración y dolor en los ojos. No, convino Ryan suavemente. Pero pronto tendrás algo mejor. Trabajando a la tenue luz de su linterna, Ryan comenzó a ensamblar los componentes que había rescatado. La interfaz neuronal era compleja, pero su entrenamiento en ingeniería militar lo había preparado para adaptar tecnología bajo presión. Mientras Ayla observaba, fascinada a pesar de su dolor, Ryan creó el primer prototipo de su nueva pierna. No es bonita, admitió, sosteniendo el esqueleto metálico. Pero es funcional. ¿Quieres probarla? Ayla asintió con entusiasmo. Con cuidado, Ryan ajustó el dispositivo a su pierna, calibrando las conexiones y la matriz de respuesta neuronal. Cuando todo estuvo en su lugar, activó la interfaz. Ayla jadeó, sus ojos se abrieron con asombro. «Puedo sentirla», exclamó. «Es como si mi pierna estuviera ahí de nuevo, pero diferente». «Intenta moverla», la animó Ryan. Concentrándose mucho, Ayla logró flexionar ligeramente la extremidad artificial. No era mucho, pero era un comienzo. La sonrisa que iluminó su rostro valió cada riesgo que Ryan había corrido. «Lo hiciste», susurró asombrada. «No», corrigió Ryan. «Lo hicimos. Esto es solo el prototipo. El de verdad será mucho mejor». Durante 3 días, permanecieron en el sector de radiación. Ryan trabajaba continuamente para refinar la prótesis mientras Ayla practicaba su uso. Cada ajuste mejoraba su control, aunque la interfaz todavía era rudimentaria. Necesitarían mejores componentes y un taller más seguro para crear la versión final. Al 4.º día, Ryan determinó que era lo suficientemente seguro como para regresar a la parte principal de la estación. Las búsquedas de seguridad se habían trasladado a otros sectores. El algoritmo del patrón de búsqueda sugería que los habían descartado como una falsa alarma. Mientras se preparaban para dejar su escondite radiactivo, Ayla de repente agarró el brazo de Ryan. «Escucha», susurró. A través de las paredes llegaba un sonido débil, un golpeteo rítmico que no podía atribuirse a las funciones mecánicas normales de la estación. Ryan pegó la oreja a la pared, concentrándose en el patrón. «Es un código de socorro», se dio cuenta con sorpresa. «Estándar militar». «¿Hay alguien más aquí abajo?», preguntó Ayla. Ryan asintió sombríamente. «Y necesitan ayuda». La pieza final encajó cuando Ayla descubrió una directiva médica restringida. Usando los códigos de acceso de más alto nivel de Ryan, logró descifrar parte del documento, lo suficiente como para revelar su propósito: un programa de cribado en toda la estación para todos los residentes Aral bajo el pretexto de monitoreo de salud, con marcadores específicos para identificar especímenes viables con fisiología compatible. Ryan se sintió enfermo cuando las implicaciones se hicieron claras. Están seleccionando niños Aral para algo. Y creo que sé para qué. Le explicó a Ayla lo que había deducido. Como el administrador Bolt Camaró, la máxima autoridad de la estación, había establecido una operación de mercado negro comerciando con componentes biológicos. Los exámenes de salud eran en realidad evaluaciones para identificar niños Aral con rasgos fisiológicos específicos, valorados en ciertos procedimientos médicos. «¿Como mi pierna?», preguntó Ayla,
su voz pequeña pero firme. Ryan negó con la cabeza. No, esto es diferente. No buscan individuos heridos. Buscan marcadores genéticos específicos. Tu lesión probablemente te salvó de ser seleccionada. Ayla guardó silencio durante un largo momento, absorbiendo esta información con una compostura que desmentía su edad. ¿Qué hacemos ahora? Ryan se había estado haciendo la misma pregunta. Lo responsable sería olvidar lo que habían descubierto, centrarse en su propia supervivencia. Pero la idea de otros niños siendo capturados, procesados como carga. Reunimos más pruebas, decidió. Pruebas concretas que no puedan ser desestimadas o encubiertas. Luego encontraremos una manera de transmitirlo por toda la estación. Era un plan peligroso. Si los descubrían, Camaró los eliminaría sin dudarlo. Pero Ryan había pasado años escondiéndose de la responsabilidad, de las consecuencias de decir la verdad al poder. No cometería el mismo error de nuevo. Durante la siguiente semana, trabajaron metódicamente, recopilando fragmentos de datos y ensamblándolos en una imagen completa de la operación de Camaró. Identificaron los centros de cribado, las instalaciones de procesamiento disfrazadas de clínicas médicas, las áreas seguras donde se retenía a los niños seleccionados antes del transporte. Una noche, mientras revisaban las grabaciones de seguridad que Ryan había logrado interceptar, Ayla de repente señaló la pantalla. Ahí, esa mujer. La conozco. Ryan miró más de cerca la figura que Ayla indicaba. Una mujer humana alta y de aspecto severo con uniforme médico, escoltando a un grupo de niños Aral por un pasillo seguro. ¿Cómo la conoces?, preguntó. Vino a nuestro asentamiento después de la explosión, explicó Ayla, su voz tensa por el miedo recordado. Examinó a todos los niños. Ella fue quien dijo que mi pierna no podía salvarse. Ryan estudió el rostro de la mujer, una fría sospecha formándose. ¿Recomendó que algún niño fuera llevado a la estación para recibir tratamiento avanzado? Ayla asintió lentamente. Varios. Nunca regresaron. Las manos de Ryan se cerraron en puños. La profundidad de la traición era asombrosa. Personal médico usando su posición de confianza para identificar y seleccionar víctimas para la operación de Camaró. Necesitamos averiguar quién es, dijo, su voz dura por la ira. Es un eslabón clave en la cadena. Usando la base de datos de personal de la estación, identificaron a la mujer como la doctora Lena Bass, directora médica de los sectores exteriores. Su historial mostraba una carrera impecable de servicio humanitario, una fachada cuidadosamente construida que ocultaba su papel en la operación de Camaró. Estará haciendo rondas en el sector 7 mañana, señaló Ryan, comprobando el horario médico. Si podemos acceder a sus archivos personales, podríamos encontrar pruebas directas que la vinculen con Camaró. Ese sector está muy vigilado, señaló Ayla. Ryan asintió sombríamente. Sí, pero tengo un plan. La próxima nave de suministros estaba programada para atracar en 3 días. Según los patrones que habían identificado, era entonces cuando los niños seleccionados serían trasladados fuera de la estación. Tenemos que entrar en el centro administrativo, dijo Ryan, estudiando los esquemas de seguridad. Ahí es donde guardarán los códigos de autorización de transporte. Sin ellos, los niños no pueden ser trasladados. Pero dijiste que el centro está demasiado vigilado, le recordó Ayla. Ryan asintió sombríamente. Lo está, para la mayoría de la gente. Se dirigió a un compartimento de almacenamiento que había mantenido cerrado desde la llegada de Ayla e introdujo un código complejo. El compartimento se abrió, revelando un traje de armadura de grado militar, maltrecho y modificado, pero inconfundiblemente el equipo de un investigador del ejército interestelar. Realmente fuiste un soldado, susurró Ayla. Investigador, corrigió Ryan, pasando la mano por la superficie de la armadura. Este traje tiene capacidades que pueden eludir la mayoría de las medidas de seguridad del centro. Nunca pensé que volvería a usarlo. Pero es nuestra única forma de entrar, terminó Ayla por él. Ryan la miró, viendo la comprensión en sus ojos. Iré solo. Tú te quedarás aquí donde es seguro. No, la respuesta de Ayla fue inmediata y firme. Voy contigo. Ayla,
Es demasiado peligroso. Esa es mi gente, interrumpió, sus ojos ámbar brillando. Mi gente que está siendo capturada. Necesito ayudar a salvarlos. Ryan quiso discutir, insistir en protegerla, pero reconoció la determinación en su postura. Era la misma determinación que lo había impulsado a exponer la verdad años atrás, sin importar las consecuencias. Está bien, concedió. Pero seguirás mis instrucciones exactamente. Sin desviaciones, sin heroicidades. Ayla asintió solemnemente. Lo prometo. Pasaron el día siguiente preparándose. Ryan revisó su armadura, asegurándose de que todos los sistemas estuvieran operativos. Le mostró a Ayla cómo usar la baliza de emergencia incorporada en su casco, cómo activar los protocolos de socorro de la armadura si se separaban. La noche antes de la llegada de la nave de suministros, se pusieron en marcha. Ryan, vestido con su armadura y con el visor ocultando su identidad, llevó a Ayla por los túneles de mantenimiento. Su pequeña figura estaba escondida bajo una capa de técnico de servicio, haciéndola parecer nada más que equipo en su espalda. Usando códigos de acceso que deberían haber sido desactivados hacía años, Ryan eludió los perímetros de seguridad exteriores del centro administrativo. Los códigos eran antiguos, pero la administración de Camaró se había vuelto complaciente, sin imaginar que alguien se atrevería a desafiar su autoridad tan directamente. Llegaron a un conducto de mantenimiento que conducía directamente al núcleo de datos central, el corazón de las operaciones de la estación. Ryan bajó a Ayla, comprobando que el pasillo estuviera despejado antes de indicarle que lo siguiera. «Recuerda el plan», susurró. «Accederé al terminal principal. Tú vigila. A la menor señal de seguridad, te escondes. No intentes ayudarme. Solo sálvate». Ayla asintió, aunque su expresión sugería que no tenía intención de abandonarlo si surgían problemas. El núcleo de datos central estaba débilmente iluminado, sus bancos de servidores zumbando con la vida artificial de los sistemas de la estación. Ryan se movió rápidamente hacia el terminal principal, sus dedos blindados volando por la interfaz mientras eludía los protocolos de seguridad y accedía a los archivos de transporte restringidos. «Lo encontré», murmuró mientras los códigos de autorización de transporte aparecían en la pantalla. «Ahora a corromper los datos para que no puedan». Un lento aplauso lo interrumpió. Ryan se giró, empujando instintivamente a Ayla detrás de él mientras el administrador Bolt Camaró salía de las sombras, flanqueado por dos oficiales de seguridad con las armas desenfundadas. «Impresionante», dijo Camaró, sus delgados labios curvados en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me he estado preguntando quién estaba sondeando nuestros sistemas. Esperaba un sindicato rival, quizás incluso operativos del Centro Galáctico, pero un investigador desacreditado y una niña aral lisiada. Eso es casi insultante». La mente de Ryan se aceleró, calculando opciones, rutas de escape, probabilidades de supervivencia. Ninguna parecía prometedora. «No te saldrás con la tuya», Camaró dijo, ganando tiempo. «Traficar con seres conscientes es un delito capital, incluso aquí fuera». Camaró se rió, el sonido resonando de forma antinatural en la sala de servidores. «¿Salirme con la mía, mi querido Kern? Llevo años saliéndome con la mía. ¿Quién va a detenerme? ¿Tú? ¿Un hombre tan completamente desacreditado que su propio comando lo abandonó? ¿O quizás tu pequeña amiga verde?» Ryan sintió a Ayla temblar contra su espalda, pero cuando ella habló, su voz era firme. «La gente sabrá la verdad». «¿La verdad?» La diversión de Camaró se desvaneció, reemplazada por un frío cálculo. «La verdad es un lujo, niña. Aquí fuera, la supervivencia es la única moneda que importa. Y lo que yo proporciono es muy valioso para ciertas partes que aseguran que nuestra pequeña estación continúe recibiendo los suministros que necesita», hizo un gesto a sus guardias. «Llévenselos. La niña va con los otros. Al hombre. Bueno, seguro que podemos encontrar un uso para sus órganos. No hay que desperdiciar nada». Mientras los guardias avanzaban, Ryan se preparó para luchar, sabiendo que era inútil, pero decidido a darle a Ayla la oportunidad de escapar. Pero antes de que pudiera moverse, las luces del núcleo de datos parpadearon y luego se apagaron,
sumiendo la habitación en la oscuridad, rota solo por los indicadores parpadeantes de los bancos de servidores. En la confusión, Ryan oyó una voz familiar en el comunicador de su casco, una voz que no había oído en años. Al suelo, Ryan, ahora. Años de entrenamiento militar tomaron el control. Ryan se tiró al suelo, arrastrando a Ayla con el justo cuando una serie de disparos precisos cortaban la oscuridad. Los guardias cayeron sin hacer ruido. Cuando las luces de emergencia se activaron segundos después, Camaró estaba acorralado contra un banco de servidores, con una cuchilla en su garganta sostenida por una figura en equipo de combate sigiloso. «Miris», susurró Ryan, incrédulo. La figura lo miró, y aunque su rostro estaba oculto por una máscara táctica, Ryan reconocería esos ojos en cualquier parte, agudos, inteligentes y absolutamente inflexibles. La comandante Miris, su antigua oficial superior, la mujer que creía que había muerto en la catástrofe que aisló a Helios 13. «Te estás volviendo descuidado, Kern», dijo ella, su voz tensa con lo que podría haber sido dolor. «Llevo días rastreando tus intrusiones en el sistema. Estás viva», dijo Ryan, todavía procesando la imposibilidad de su presencia. «¿Decepcionado?». Había un toque del viejo humor seco en su voz. «Confundido», admitió Ryan, levantándose lentamente, manteniendo a Ayla protegida detrás de él. «La última vez que te vi, estabas en el puente de mando cuando ocurrió la explosión. Y a ti te escoltaban a detención por insubordinación», replicó Miris. «Todos tenemos nuestras historias», presionó la cuchilla más fuerte contra la garganta de Camaró, dibujando una fina línea de sangre. Algunas más veraces que otras. La compostura de Camaró se había evaporado, reemplazada por un miedo desnudo. «Comandante Miris, ha habido un malentendido. Estaba investigando estas acusaciones de tráfico yo mismo». «Ahórratelo», lo cortó Miris. «He estado infiltrada en tu operación durante meses. Tengo grabaciones de cada transacción, de cada orden que diste», miró a Ryan. «Tu amigo aquí simplemente se topó con la misma investigación, aunque con considerablemente menos sutileza». La mente de Ryan bullía con las implicaciones. «¿Has estado aquí todo este tiempo, infiltrada?». «División de Seguridad Interna», confirmó Miris. «La catástrofe no fue un accidente, Ryan. Fue diseñada para aislar a Helios 13, para crear el entorno perfecto para que operaciones como la de Camaró florecieran lejos de la supervisión del Centro Galáctico». «¿Por qué no contactaste conmigo?», exigió Ryan, viejas heridas reabriéndose. «Pasé años pensando que había fallado, que era responsable». «Porque te necesitaba exactamente donde estabas», interrumpió Miris. «Fuera del sistema, con acceso a áreas que yo no podía alcanzar sin delatarme», su expresión se suavizó ligeramente. «Y porque no estaba segura de en quién podía confiar, no después de lo que le pasó a nuestro equipo de investigación». Una alarma repentina sonó por toda la estación, cortando cualquier otra explicación. Miris maldijo en voz baja. «Esa es la alerta de preparación de transporte», dijo. «Están moviendo a los niños ahora». Antes de lo previsto, se volvió hacia Ryan. «Necesito llegar a la bahía de atraque. ¿Puedes terminar aquí?». Ryan dudó solo un momento antes de asentir. «¿Qué necesitas?». «Acceso al sistema de comunicación de toda la estación. Transmite todo lo que encontraste. Yo me encargaré del transporte». «Miris», dijo Ryan mientras ella se giraba para irse, con Camaró ahora inconsciente a sus pies. «Estás herida». Por primera vez, notó las manchas oscuras que se extendían por su costado, visibles incluso a través del equipo de sigilo. «Riesgos laborales», respondió ella con desdén. «El transporte es la prioridad». Ayla dio un paso adelante, sus ojos fijos en la herida de Miris. «No llegarás a la bahía de atraque así». Miris evaluó a la niña con la mirada de un profesional. «Y tú no llegarás lejos con esa pierna, pequeña. Sin embargo, aquí estamos todos. Déjanos ayudar», insistió Ryan. «Prepara la transmisión. Yo detendré el transporte». La objeción de Miris fue inmediata. «Absolutamente no. Esa bahía de atraque estará plagada de seguridad. No pasaremos por la seguridad»,
interrumpió Ryan. La rodearemos, se volvió hacia Ayla. ¿Recuerdas los conductos de mantenimiento que mapeamos? Los que corren junto a los mecanismos de atraque. Ayla asintió, la comprensión amaneciendo en sus ojos ámbar. Podemos llegar a la bodega de carga sin ser vistos. Miris miró de Ryan a Ayla, calculando claramente las probabilidades y alternativas. Finalmente, asintió. La transmisión creará una distracción. Cuando la oigas, esa será tu ventana para actuar. Le entregó a Ryan un pequeño dispositivo. Esto interrumpirá las abrazaderas de atraque. Plántalo en el acoplamiento principal. Una vez que esté activo, no podrán desacoplarse sin un reinicio completo del sistema. Ryan tomó el dispositivo, reconociendo la tecnología del ejército interestelar. Definitivamente no era equipo estándar. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? El tiempo suficiente, respondió Miris crípticamente. Ahora vete. Y Ryan hizo una pausa con una vacilación inusual en ella. No te mueras esta vez. Con eso, se volvió hacia el terminal, comenzando ya el proceso de acceso al sistema de comunicación de toda la estación. Ryan y Ayla se movieron rápidamente por los túneles de mantenimiento, evitando los pasillos principales donde la seguridad estaría en alerta máxima. A pesar de su discapacidad, Ayla navegaba por los estrechos pasajes con una agilidad notable, guiando a Ryan a través de atajos que había memorizado de sus sesiones de planificación. Mientras se movían por una sección particularmente estrecha de un conducto, Ayla se detuvo de repente. ¿Qué pasa?, susurró Ryan. Voces, respondió ella en voz baja. Debajo de nosotros. Ryan pegó la oreja al suelo del conducto. A través del fino metal, podía oír a niños llorando, sus voces teñidas de miedo y confusión. El rostro de Ayla se endureció con determinación. Son ellos, susurró. Los niños que se están llevando. Ryan asintió sombríamente. Tenemos que seguir moviéndonos. El disruptor es nuestra prioridad. Es la única forma de evitar que el transporte se vaya. Llegaron a un conducto de ventilación que daba a la bodega de carga. Justo cuando la transmisión de Miris comenzaba, su voz resonando por toda la estación, exponiendo los detalles de la operación de Camaró. Debajo de ellos, el caos estalló mientras el personal de seguridad confundido intentaba determinar el origen de la transmisión mientras preparaba simultáneamente la nave de transporte para una partida de emergencia. A través de la rejilla, Ryan pudo verlos, una docena de niños Aral, sus delgados cuerpos vestidos con batas médicas, siendo conducidos hacia el transporte que esperaba por guardias armados. Algunos lloraban, otros se movían con la expresión vacía de una fuerte sedación. Ahí, susurró Ayla, señalando el acoplamiento de atraque principal, un enorme brazo mecánico que aseguraba el transporte a la estación. Pero está al descubierto. ¿Cómo llegaremos a él? Ryan estudió la escena, calculando ángulos y tiempos. Necesitamos una distracción. Algo lo suficientemente grande como para desviar toda la atención del acoplamiento. Los ojos ámbar de Ayla se entrecerraron pensativos, luego se abrieron con una súbita inspiración. Los cargadores de mercancías. Si fallan. Perfecto. Ryan accedió al sistema de puntería de su armadura, calibrándolo para fijarse en las líneas hidráulicas de los enormes mecanismos de carga posicionados cerca de la rampa de entrada del transporte. Un disparo preciso rompería las líneas, causando un fallo de presión catastrófico. Cuando dispare, quiero que te quedes aquí, instruyó Ryan. Colocaré el disruptor y volveré por ti. Ayla negó con la cabeza firmemente. Vamos juntos. Soy más pequeña. Puedo llegar a lugares a los que tú no puedes con esa armadura. Antes de que Ryan pudiera discutir, Ayla ya había comenzado a quitar la rejilla de ventilación. Su determinación le recordó dolorosamente a su yo más joven. Idealista, terco, seguro de la rectitud de sus acciones. Bien, concedió, pero a la primera señal de peligro serio, te escondes. Es una orden. El solemne asentimiento de Ayla fue contradicho por el brillo de rebelión en sus ojos. Ryan apuntó y disparó. Las líneas hidráulicas explotaron en un chorro de fluido presurizado.
El cargador de mercancías se derrumbó con un estruendo ensordecedor que hizo que el personal corriera a ponerse a cubierto. En la confusión, Ryan y Ayla saltaron del conducto de ventilación, moviéndose rápidamente a la sombra del casco de la nave hacia el acoplamiento de atraque. Casi lo habían alcanzado cuando se oyó un grito. Ahí, junto al acoplamiento, Ryan se giró para ver a un oficial de seguridad levantando su arma. El tiempo pareció ralentizarse mientras Ryan calculaba la trayectoria. El disparo alcanzaría a Ayla, que estaba expuesta sin cobertura cercana. Sin pensarlo, Ryan se movió, su cuerpo blindado interceptando la ráfaga de energía destinada a la niña. Su armadura absorbió la mayor parte del impacto, pero la fuerza lo arrojó contra el casco, con indicadores de advertencia parpadeando en la pantalla de su casco. «Ryan», gritó Ayla, corriendo hacia él. «El disruptor», jadeó Ryan, lanzándole el dispositivo. «Completa la misión». Mientras más personal de seguridad convergía en su posición, Ryan se enderezó a la fuerza, atrayendo su fuego. Ayla, mostrando un coraje que desmentía sus años, se deslizó bajo el enorme mecanismo de acoplamiento, con el disruptor agarrado en sus pequeñas manos verdes. Ryan se enfrentó al equipo de seguridad. Los sistemas defensivos de su armadura le permitieron resistir sus ataques mientras contraatacaba con golpes precisos. Estaba superado en número, superado en armas, las reservas de energía de su armadura disminuían con cada golpe que absorbía, pero solo necesitaba comprarle tiempo a Ayla. Un grito triunfante vino de debajo del acoplamiento. «Está hecho». Momentos después, sonaron las alarmas cuando el disruptor se activó, enviando fallos en cascada a través de los sistemas de atraque. Los motores de la nave de transporte se apagaron. Los protocolos de bloqueo de emergencia se activaron automáticamente. Ryan luchó para llegar hasta Ayla, levantándola en brazos mientras se dirigían al acceso de mantenimiento más cercano. Casi estaban allí cuando apareció el administrador Camaró. Sangre manando de una herida en la cabeza, una pistola disruptora de alta potencia en su mano. «Lo habéis arruinado todo», gruñó, levantando el arma. A esa distancia, ni siquiera la armadura de Ryan proporcionaría una protección adecuada. Pero antes de que Camaró pudiera disparar, una cuchilla brotó de su pecho. Su expresión cambió de rabia a confusión mientras miraba el metal que sobresalía de su esternón. Detrás de él estaba Miris, su rostro pálido por la pérdida de sangre, pero sus ojos claros y fríos. «Eso es por el equipo de investigación», dijo en voz baja mientras Camaró se derrumbaba. Miris se tambaleó y Ryan se movió para sostenerla, todavía sujetando a Ayla con su otro brazo. «¿La transmisión?», preguntó. «Completa», confirmó Miris. «Todos los residentes de Helios 13 saben ahora exactamente lo que ha estado sucediendo. Las pruebas son abrumadoras: grabaciones, transacciones financieras, directivas médicas. Toda la operación de Camaró, expuesta. Las fuerzas de seguridad convergían en su posición. Pero algo había cambiado. No eran los guardias personales de Camaró. Eran personal de seguridad regular de la estación, y parecían confundidos, inseguros. Uno de ellos, un sargento que Ryan reconoció de los sectores exteriores, dio un paso adelante. «Comandante Miris, hemos recibido su transmisión. ¿Es todo cierto?». Miris se enderezó, invocando su presencia de mando a pesar de su herida. «Cada palabra, sargento. El administrador Camaró ha estado operando una red de tráfico bajo el pretexto de ayuda humanitaria. Estos niños iban a ser el último cargamento». El sargento miró a los asustados niños Aral que aún se acurrucaban junto al transporte. Luego de vuelta a Miris. Lenta, deliberadamente, bajó su arma. «¿Cuáles son sus órdenes, comandante?». Un año después, Ryan estaba de pie en la plataforma de observación de la recién renombrada Academia de Investigación Helios, observando a los estudiantes cruzar el patio central de abajo. La estación se había transformado en los meses posteriores a la muerte de Camaró y el desmantelamiento de su operación. Con la comunicación restaurada con el centro galáctico, los recursos adecuados finalmente habían llegado al puesto de avanzada aislado. Ryan había sido exonerado oficialmente.
Sus hallazgos originales sobre la catástrofe fueron confirmados por la investigación más extensa de Miris. La corrupción había llegado más profundo de lo que nadie había imaginado, alcanzando los niveles más altos del complejo corporativo militar que administraba este sector del espacio. Ahora, Ryan servía como instructor técnico jefe de la academia, entrenando a una nueva generación de ingenieros y técnicos. Su mirada siguió a una figura en particular que se movía por el patio, una joven niña aral corriendo junto a sus compañeros de clase. Sus movimientos eran fluidos y naturales a pesar de la avanzada prótesis de pierna que brillaba bajo la luz artificial. Ayla había sido su primer caso exitoso, pero no el último. La tecnología de interfaz neuronal que descubrió había demostrado ser adaptable a diversas especies y condiciones. Lo que había comenzado como un proyecto para ayudar a una niña se había convertido en un programa que proporcionaba prótesis personalizadas a cualquiera que las necesitara, sin importar la especie o el origen. Lo está haciendo bien, observó una voz detrás de él. Ryan se giró para ver a Miris, ahora oficialmente nombrada administradora de Helios 13. Su recuperación había sido larga y difícil, pero se había negado a ser transferida de vuelta al centro galáctico, insistiendo en supervisar personalmente el renacimiento de la estación. La mejor de su clase en ingeniería aplicada, confirmó Ryan con un orgullo indisimulado. Ya está hablando de mejoras para el diseño de la interfaz neuronal. Sigue los pasos de su maestro, señaló Miris, una rara sonrisa suavizando sus rasgos. Abajo, Ayla se había detenido en su juego, mirando hacia la plataforma de observación como si sintiera su atención. Saludó con entusiasmo, luego señaló la pelota en su mano antes de volver a su juego con una gracia fluida que habría parecido imposible un año atrás. Ryan observó cómo Ayla ejecutaba un pivote perfecto sobre su pierna protésica, superando a un estudiante más grande para marcar un punto. La niña que una vez dijo que no podía jugar a la pelota ahora se movía con confianza y alegría. Su discapacidad transformada en una fuerza única. Mientras los estudiantes continuaban su juego bajo la luz solar artificial de la estación, Ryan reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. De la oscuridad a la luz, del aislamiento a la comunidad, de la supervivencia a la vida. «Sabes», dijo Miris, interrumpiendo sus pensamientos, «ella no estaría aquí sin ti». Ryan negó con la cabeza. «No, ella habría encontrado una manera». «Así es ella», observó a Ayla marcar otro punto, sus compañeros de equipo levantándola sobre sus hombros en celebración. Su risa se extendió por el patio, brillante y clara. «Yo solo ayudé», dijo Ryan en voz baja. «Ella hizo el resto». Si te ha gustado esta transmisión desde los rincones olvidados de la galaxia, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte futuras crónicas desde Helios. Tu apoyo mantiene nuestra señal activa. Fin de la transmisión.